Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Primera de Pedro 1 del 1 al 25. Saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La esperanza viva del cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicado el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Exhortación a la santidad. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria,
de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Exhortación al amor fraternal. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caece la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Meditemos. El apóstol Pedro escribió esta carta para animar a los creyentes, quienes probablemente enfrentaban dificultades y persecuciones bajo el gobierno del emperador romano Nerón del año 54 al 68 después de Cristo. Durante la mayor parte del primer siglo, los cristianos no fueron perseguidos y martirizados en masa en el Imperio Romano. Sin embargo, experimentaron persecuciones sociales y económicas, principalmente a manos de los romanos, los judíos y sus propias familias. La persecución se puso mucho más seria en el 64, cuando Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Algunos fueron acosados, otros torturados y ejecutados públicamente. El estado legal del cristianismo en el Imperio Romano era poco claro, debido a que el judaísmo era una religión autorizada y muchos romanos pensaban que los cristianos eran miembros de una secta judía. El cristianismo también era considerado legal, siempre y cuando los cristianos cumplieran con las leyes del imperio. Sin embargo, se convertían en blanco de persecución cuando se negaban a rendirle culto al emperador y a asistir al culto de los templos paganos. Los ingresos de estas instituciones declinaban donde quiera que el cristianismo se arraigaba. También llamaban la atención cuando rechazaban y exponían la terrible inmoralidad de la cultura pagana. A muchos judíos no les gustaba que los asociaran con los cristianos. En el libro de Hebreos le vemos cómo los judíos en distintas ocasiones hieren y maltratan a los cristianos y los expulsan de las ciudades o intentaron poner en contra de los funcionarios romanos. Saulo, quien luego se convirtió en el gran apóstol Pablo, fue un judío que persiguió a la iglesia primitiva. Otra fuente de persecución contra los cristianos eran sus propios familiares, bajo la ley romana. El esposo era la cabeza del hogar y tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros, a menos que él se convirtiera en cristiano. Su esposa, sus hijos y sus sirvientes podían experimentar graves dificultades si se convertían en creyentes. Si los echaban de la casa, solamente tenían el apoyo de la iglesia, y si eran castigados con golpes, los tribunales no los defendían. Oremos. Gracias, Padre, por la palabra que has traído a nuestras vidas. Toma tú el control de cada uno de los oyentes, mi Señor, de nosotros. Toma el control en nuestro corazón, en nuestra mente, mi Señor Jesús. Ayúdanos, como nos pide Pablo, Señor, a ser santos como tú lo eres, a ser fiel como tú lo eres, Señor, a dejarnos dirigir por ti, a que seamos reflejos de lo que nosotros estamos haciendo, Padre. Jesús dijo a los discípulos, a Tomás, ¿quién no les había creído a los demás discípulos de la resurrección a Jesús? ¿Tú crees? Porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Cuando lo cita en Juan 20:29. Ahora Pedro aquí nos repite esas palabras.
ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Esta fe brinda la salvación y la promesa de que un día el dolor acabará y la justicia perfecta comenzará. La fe será la recompensa y el mal será castigado. Ayúdanos, mi Señor, a agarrar esa fe, a creer en esa fe, a que no te hemos visto, pero hemos visto tu gloria, tu mano de poder sobre los enfermos, sobre nuestros corazones restaurados, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, en muchas cosas, en nuestros alimentos, en nuestro respirar, en nuestro diario vivir, en nuestros hijos. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado, Señor. Permite que día con día seamos agradecidos por todo lo que tú nos das. Ayúdanos a aumentar esa fe y seguir fieles a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y así también, Señor, sea tu bendición con todos los que escuchan este audio, Padre. Los bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén.